Gracias, señor presidente. He dicho. Gracias, diputado Radbeck. En el tiempo de la bancada del Partido Comunista tiene la palabra el diputado don Daniel Núñez. Gracias, presidente. Bueno, lo primero que hay que señalar acá, y me parece que es justo hacerlo, es reivindicar algunos de los proyectos de ley que nos permite hoy día discutir un presupuesto que, a pesar de todas las limitaciones que pueda tener, sin lugar a dudas es un presupuesto que no podría tener las cifras que contiene de no haber existido una reforma tributaria. ¿Y por qué, presidente, quiero señalar esto? Porque sin reforma tributaria, este año los ingresos fiscales hubiesen caído en un 2,3%. Eso quiere decir que nos hubiésemos enfrentado a un presupuesto aún más restrictivo y que sin lugar a dudas hubiese dejado partes importantes de los compromisos del gobierno y de las demandas sociales postergadas. Y quiero también decirlo, presidente, porque cuando discutíamos la reforma tributaria, yo no puedo olvidarme lo que nos decían de las bancadas de la UDI, desde las bancadas de la Renovación Nacional. Nos decían, van a aprobar una reforma tributaria que afecta a las pymes, van a aprobar una reforma tributaria que afecta a la clase media. Sí, esta reforma tributaria afectó a un grupo de chilenos, tienen toda la razón. Esta reforma tributaria afectó, como lo dicen los estudios de la CEPAL, al 1% más rico de los chilenos. Escuchen bien, al 1% más rico de los chilenos. Ahí se concentró quienes tienen que pagar los impuestos que esta reforma tributaria fijó. Y seamos más francos, más directos, ¿a quién afectó? Al señor Luxic, al señor Mate, al señor Angelini, al señor Piñera. También lo afectó al señor Piñera, aunque hay que reconocer que Piñera es un hombre muy hábil y creó una sociedad en paraísos fiscales para invertir a través de Bancar y nada menos que invertir en los peces de los mares del sur de Perú, que parece que ahora también eran parte de un negocio que no conocimos. Bueno, esos son justamente quienes hoy día están pagando la reforma tributaria. Por lo tanto, cada vez que la oposición, que el señor Silva, el señor Ward, nos decían, el señor Monkever, no, están hoy día perjudicando a los chilenos, sí, al 1% más rico, es el 1% más rico de los chilenos que está pagando la reforma tributaria, y esos son los recursos que hoy día estamos discutiendo, cómo los vamos a destinar, cómo los vamos a invertir y de qué manera vamos a lograr que realmente tengan el mayor efecto social y también, por supuesto, reactivación económica. Presidente, es indudable, yo no puedo en eso más que ser sincero, que la expectativa que tenía el Partido Comunista y la bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista es que este presupuesto fuera un presupuesto contracíclico. En el mundo es el propio presidente Obama quien ha aplicado esta lógica de, en un periodo de menor crecimiento económico o incluso en un periodo de depresión o de crisis, hay que aplicar mayor gasto fiscal para reactivar la economía. Esa es una gran verdad, son políticas keynesianas, no son políticas marxistas, no son políticas de Corea del Norte como les gusta ridiculizar a algunos, son políticas keynesianas y nosotros esperamos que este presupuesto tuviera un carácter contracíclico. ¿Y por qué? Porque claramente acá en Chile lo que tenemos es que hubo un boicot, existe un boicot del gran capital, de ese 1% que es afectado por la reforma tributaria para no invertir. Y por eso entonces que el Estado debe reemplazar en algunos momentos, como esta coyuntura, con una inversión mayor. Lamentablemente hubo otra mirada que fue la que predominó en Hacienda, sobre eso lo discutimos ampliamente y asumimos que haciendo el máximo esfuerzo posible, hoy día tenemos que ver cómo se ordena, cómo se utiliza, cómo se va a invertir estos recursos que están en el presupuesto. En ese sentido, nuestra bancada considera que es un paso importante, que el 81% de las áreas que incrementan están enfocadas en salud, donde hay una gran preocupación de todos los chilenos, educación y seguridad ciudadana. También saludamos lo que nos parece algo muy importante, el incremento en un 10% de la pensión básica solidaria, que es la que llega a las familias más modestas, a quienes justamente no tienen la posibilidad de aspirar a una pensión en forma autónoma. Y también tenemos que destacar como un aspecto fundamental el esfuerzo que se ha hecho por capitalizar y fortalecer a Codelco, donde hemos avanzado en aspectos sustantivos de sus planes de inversiones, pero todavía tenemos desafíos y tareas pendientes, como es, por ejemplo, que Codelco pueda incursionar en la actividad del litio, particularmente en el salar de Maricunga. Yo también tengo que reconocer que de las propuestas que hizo la bancada del Partido Comunista, algunas de ellas están incorporadas. Yo quiero partir destacando el fin del aporte fiscal indirecto. La verdad que si hay una política social, una política pública en Chile inequitativa, una política pública injusta socialmente, es el aporte fiscal indirecto. Darle un bono, darle un subsidio a las familias más ricas de Chile porque obtienen mejores puntajes en la prueba de aptitud académica o en lo que es hoy día la PSU, la prueba de selección universitaria, francamente es algo absurdo y desde ese punto de vista nos parece un gran avance que esos recursos se hayan terminado, que ya no exista más en este presupuesto el aporte fiscal indirecto y nos gustaría, por supuesto, que estos recursos vayan
en forma directa a fortalecer lo que son las universidades del Estado. También destacamos otra propuesta que hizo nuestra bancada, que apunta a la recuperación del Hospital José Joaquín Aguirre para el sistema público de salud de Chile. Este es un hospital fundamental, un hospital clínico, un hospital que tiene historia, que forma a una parte importante de los médicos que trabajan en el sistema público, y nos parece muy importante el compromiso del gobierno de en un plazo de 2 años hacer una inversión de 10.000 millones de pesos justamente para fortalecer lo que es hoy día el Hospital José Joaquín Aguirre. Y también tenemos que reconocer como un tema fundamental, especialmente para las regiones del norte de Chile, para las regiones que somos mineras, el que también el gobierno haya accedido a prolongar por el año 2017 el precio de sustentación del ENAMI, puesto que evidentemente en este periodo que tenemos un menor precio del cobre, es fundamental que los pequeños mineros no sean quienes paguen hoy día la crisis que se está enfrentando en la minería y que puedan desarrollarse. Hay temas, presidente, en que nosotros consideramos que todavía hay que avanzar más. Este presupuesto contempla un incremento del gasto per cápita basal en salud primaria. El aumento es de un 7%, sin embargo, nos parece que es insuficiente y creemos que en ese sentido es necesario invertir más recursos. Hay también un aspecto muy importante, que es un aumento de los proyectos integrados para vivienda, que son adicionales a las 12.500 anunciadas por la presidenta. Creemos que todavía ahí tenemos espacio para poder avanzar más, porque de otra manera sería tremendamente difícil enfrentar la situación de cesantía que se está produciendo en algunas regiones, especialmente en las regiones en que tenemos una actividad económica muy dependiente de la minería. Por último, presidente, no puedo dejar de plantear 5 propuestas que no fueron consideradas en el presupuesto y que consideramos que es posible que se incorporen, a pesar de lo avanzado que está la discusión. La primera de ellas es la propuesta de la adquisición de un hospital móvil. A nosotros nos parece que la crisis en la salud es algo que tenemos que abordar con medidas mucho más concretas, de mucho mayor peso, y en ese sentido vamos a insistir en la posibilidad que se dé curso a esta propuesta. También en materia social nos parece muy importante que todos estos recursos que van al Transantiago en regiones realmente se utilicen, como corresponde por efecto de la ley Espejo, en transporte público. Y en ese sentido lamentamos que no se haya podido implementar para todo Chile, pero especialmente para las regiones, una tarifa rebajada para el transporte del adulto mayor, puesto que evidentemente ahí tenemos una situación social, incluso de salud, que afecta a los adultos mayores y que al poder contar con un pasaje rebajado, esto tiene muchos efectos positivos. No podemos, presidente, dejar de señalar un tema que nos pareció que en este presupuesto había que haber actuado con mayor decisión, y era haber puesto fin al CAE. El crédito con aval del Estado es un mecanismo brutal de endeudamiento, es una carga que queda en las familias chilenas, y sin lugar a dudas no podemos permitir que sean justamente los bancos quienes sean los grandes beneficiados de este negocio. Y por último, presidente, no podemos dejar de decirlo que estamos muy preocupados por la situación de las universidades del Estado. La gratuidad es una gran política, el diputado Rocaful recientemente lo señalaba. Es muy importante que en este presupuesto hay recursos importantes que van destinados a gratuidad, pero lo absurdo de esto es que no es posible que la gratuidad termine favoreciendo, termine expandiendo la matrícula de las instituciones privadas en desmedro de las universidades del Estado. Por lo tanto, a nosotros nos parece fundamental que en este presupuesto hubiésemos inyectado más recursos a las universidades del Estado y que por esa vía hubiésemos hecho realidad un compromiso que está en el programa de gobierno y que apunta evidentemente al fortalecimiento de la educación pública. Así que, presidente, esas son algunas de las propuestas. Hay temas específicos que vamos a discutir en las partidas respectivas, y a mí me parece muy interesante la propuesta de la diputada Alejandra Sepúlveda, en el sentido que si los ministros sectoriales estuvieran presentes, creo que ya que la ley de presupuesto es el minuto que los parlamentarios tenemos esta posibilidad de poner a las autoridades, a los ministros en el banquillo, no de los acusados, sino que en el banquillo del diálogo político. Ojalá, presidente, pueden estar los ministros sectoriales, porque eso nos permite considerar que este debate va a ser escuchado y va a ser recibido de mejor manera por estas autoridades que son los ministros sectoriales. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado don Daniel Núñez. Antes de entregar la palabra al diputado Javier Hernández, en el tiempo de la bancada de la UDI,